Vamos a tener mañana domingo 18 de enero, empezando un nuevo ciclo, un nuevo tiempo que nos marca, mal contados, un espacio de 6 meses que podemos visualizar con una luna nueva en este signo. Es una luna nueva que arranca nuevos ciclos, arranca nuevos temas de siembra. Quizás una palabra que nos lleva a encontrar mucho o a relacionar mucho una luna nueva en el signo de Capricornio es la capacidad que podemos de trabajar y de hacer una estructura o de empezar a sembrar algo para todo lo que va a ser el año. No solamente es la luna nueva lo que nos conecta el día de mañana, sino también la relación del resto de planetas que acompañan a esta lunación. Una luna nueva casi siempre se caracteriza por un nuevo tiempo que nos marca la idea de tener estructura y si se da en el signo de tierra, bien sea Tauro, puede ser Virgo o en este caso como lo es mañana, el signo de Capricornio pues nos hace la invitación casi que directa a relacionarnos mucho más con el trabajo y con la estructura de lo que puede durar más tiempo. Una de las características que tiene el signo de Capricornio cuando hay una lunación es la capacidad de pensar a futuro y de que sea más longevo el proceso o el trabajo que vayamos a desempeñar. Empezamos el 2026 muy movido, los 16 días que han transcurrido, hay mucho planeta allí. Quizás eso es lo que ha sido o ha hecho también que nosotros tengamos una perspectiva del tiempo más rápida también y de mucha acomodación. Esta luna nos invita a mucho. Se está dando en los últimos grados del signo de Capricornio, es decir, que todas las energías van a empezar próximamente al signo de Acuario, lo cual también ofrece una propuesta distinta de hacer las cosas. Estos 15 días que quedan, estos 14 días que nos quedan de enero, van a estar muy marcados por la luna, van a estar muy marcados por la nueva estructura que cada uno desarrollemos y muy definitivo lo que hagamos o los cortes o los nuevos inicios que empecemos a desarrollar a nivel laboral, a nivel de estructura, a nivel de país también, ¿por qué no decirlo? Y ahí lo vamos a tener la oportunidad de poder mirarlo signo a signo, qué es lo que más trae, qué es lo que más se da. ¿Qué más podemos mencionar de esta lunación que vamos a tener? Primero llama la atención que es la primera luna del 2026, es la primera que empieza abriendo una cantidad de procesos de este año. Es una luna que viene cargada de todo lo que hemos visto desde el 1, el 1 de enero, con Mercurio por allá entrando en los primeros grados de Acuario, con un Marte exaltado, o sea que esta lunita tiene muchas cosas que debemos aprovechar también entre el día de hoy y el día de mañana. Son fechas muy rápidas y son fechas que nos llevan como a tener la estructura más rápida de lo normal. Creo que una palabra que conecta muy bien con una luna en Capricornio es también revisar los temas completos, como una agenda hacia todo el año, como si esta luna de mañana nos conectara mucho a la realización de muchos proyectos, independientemente de que estemos en enero, como ir pensando también en junio, julio, agosto, los estudios, la estructura. Puede, ¿por qué no decirse? Es una luna muy material, es una luna que nos conecta mucho con las necesidades de la Tierra o lo que la luna necesita, entendiendo que en la psicología o en la astrología psicológica tomamos la luna específicamente como lo que yo necesito para poder sostenerme, ¿sí? Claramente se necesita ropa, se necesita el vestuario, se necesita la relación con el trabajo, la salud también conecta mucho, los huesos son necesarios, la piel, estructuras que pide la luna nueva. Yo voy a ir compartiendo el mandala que vamos a tener con esta lunación para que cada uno saquemos estemos sacando nuestras propias conclusiones acerca de esto y se nos permita entender un poquito más a fondo de qué viene y cómo la podemos trabajar. Entonces, esta carta que yo comparto es la carta de mañana, 18 de enero, que es cuando vamos a tener la luna en pleno o cuando la vamos a poder ver completamente ya realizada. Aquí vamos a tener, yo voy a colocar las flechas como es usual para que cada uno podamos observar el sol a 28 grados, luna a 28 grados en el signo de Capricornio, es decir, el último decanato. Este último decanato de Capricornio, donde por lo general este pedacito, estos últimos 10 grados,
Cuando hablamos de decanato nos estamos refiriendo a los últimos 10 grados de un signo o un espacio de 10 grados en un signo determinado. Tenemos también a Mercurio a 26, también tenemos a Marte a 26. Es decir, que esta luna no va sola, no es una luna que vaya solita, sino que también tenemos el acompañamiento de todo este arsenal de planetas que vemos acá. Entonces, es una luna que nos invita a reflexionar también con Plutón. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué Plutón si Plutón está en Acuario? Pero alcanza a tener una resonancia esta luna llena, esta luna nueva. Luna nueva, vamos a colocar aquí para hacer un referenciador de esto y tenerlo un poco más claro en los temas que vayamos a vivir. Bueno, desde este punto de vista, ¿qué nos invita de manera colectiva esta luna nueva? La luna nueva, al estar en esa intersección de finales de Capricornio, inicios de Acuario, pues también hace énfasis en lo que ya debe morir, en cosas caducas o en situaciones, esto general, ¿no? Esto de una manera independientemente de qué signo seamos. Y empieza a marcar un punto de lo ya caduco o lo que nosotros tenemos en este caso en resonancia para que se cumpla o para que se dé. ¿Ya? Entonces sí hay un punto de referencia en esta lunación que nos lleva a tener ese tema de qué voy a soltar o qué es lo que ya no pasa, qué es lo que ya no se debe dar en mi vida. Entendiendo que estos últimos grados de Capricornio tienen un punto o tienen un diferenciador allí de enterrar lo viejo, ¿sí? Recordemos que Capricornio o los últimos grados de Capricornio hacen mucha referencia a lo viejo, hacen mucha referencia a lo que ya terminó, a lo que ya se debe acabar, a lo que ya no se usa. Sí fue usable en algún momento, pero que ya no se usa. Entonces, grado 28, grado 29, también esa luna nueva dice, bueno, ábrete a nuevas cosas, ábrete a recibir lo nuevo, ábrete al futuro y también nos pone de cara a observar cómo el mundo lo hace ahora, cómo la humanidad lo hace ahora, cómo vivimos ahora, no tanto a cómo se vivió, a cómo fue, a cómo pasó, a cómo lo hacíamos antes, sino también cómo lo vamos a hacer de ahora en adelante. Esa es la propuesta que tiene una luna nueva a finales de Capricornio. Además, pues prácticamente si observamos todos los planetas personales como lo es Mercurio, mi forma de pensar, Marte, mi forma de actuar, Luna, claramente, mi forma de sentir, el Sol, a lo que nosotros le colocamos voluntad, Venus, lo que me gusta, y Plutón, lo que debo soltar y lo que se tiene que transformar y fragmentar. Fíjense que Plutón va a la cabeza. Si tomamos esta relación de la Luna, podemos precisar que en este caso Plutón es el que va adelantado, Plutón es el que nos hace una invitación o le está diciendo a la Luna dejar atrás en Capricornio lo que ya está obsoleto, lo que ya no se usa, lo caduco, y abrirse a cosas nuevas, también lo dice Venus, y uno de estos grados también nos invita a conectar mucho, en este caso, cómo poderlo manifestar desde acá. Las herramientas que ahora se hacen, ¿no? Las herramientas que ahora se dicen por acá, por este lado. Bueno, aprovecho para saludarlos. Aprovecho para saludarlos por acá. Aprovecho para saludar a los que están en TikTok, también los que están en Instagram. Me dice que no se escucha en YouTube. No sé si alguien me pueda dar la retroalimentación, si se escucha o no. Aquí en YouTube me están diciendo que no se escucha. Dice que no se escucha. ¿Ustedes escuchan los que están en YouTube? Si me puede alguno dar retroalimentar. O si es solamente una persona la que no escucha, que también puede ser. Sí se escucha, gracias. Entonces parece que era solo una persona. Sí se escucha. Escucha, alguien dice ahí que no se escucha. Sí se escucha, gracias. Bueno, entonces una luna nueva que nos invita a todo lo nuevo, a abrirnos más en esta nueva línea, en este nuevo performance de cómo lo vamos a realizar de ahora en adelante.
¿Qué más tiene esta luna? Pues esta luna está con un patrocinador bárbaro y uno de los patrocinadores bárbaros de esta luna, en este caso es Urano. Urano está haciendo un aspecto muy fluido con la Luna, está haciendo una capacidad Urano de poder contener también y mostrarnos la facilidad de cómo ahora se hacen las cosas. Entonces, también es una luna que hace una invitación a cómo lo puedo hacer de la misma forma, pero utilizando quizás algo de novedoso, quizás algo más, más nuevo, algo que tenga referencia a cosas actuales, a cosas que nosotros podamos contener, como abrirnos un poquito más a lo novedoso que pueda estar dándose en la vida en general, no solamente a nivel de tecnología, sino cosas nuevas. No, no pensemos que a veces siempre cuando utilizamos a Urano, pues se nos viene a la cabeza mucho la tecnología, que en cierta medida sí puede llegar a referenciar un punto de tecnología, pero también Urano nos invita hasta dónde me atrevo a hacer algo diferente. Y ahí no necesariamente tiene que ser tecnología, sino algo diferente, como que darle la vuelta a las cosas en pro de. Esta luna va a ser muy benéfica para los signos de tierra, en este caso Tauro, Virgo, Capricornio, creo que son dos signos, o bueno, tres signos que deben ir a la cabeza con esta luna nueva. Creo que son los signos que deben empezar o ser más conscientes de toda la energía que hay disponible para ustedes. Entonces, esto vale la pena revisarlo desde si ustedes son de este signo, Tauro, Virgo o Capricornio, o también ascendente a alguno de estos, tienen la luna, algún planeta, y los que de pronto no tengan signo solar, ascendente o luna, observar dónde tienen estos tres signos de tierra, que es donde más actividad hay o lo que más se va a estar mostrando durante los próximos 6 meses en relación a estructuras, a trabajo y a cosas que puedan estar haciendo más adelante. Entonces, por ese lado, tiene un buen feedback este tema, esta luna que nos invita. Que si es una luna demasiado, digamos, en temas físicos y de la necesidad, es totalmente conectada con la necesidad. Es una luna que nos invita también a reconocer lo obvio y a reconocer lo que se necesita para poder avanzar. Muy, muy tangible, el cuaderno, el lápiz, la maleta, eh, el automóvil, la ropa, el dinero, los objetos, las cosas, el mundo de la materia. Como haciendo esto tiene un nombre que se llama cuando empezamos a estudiar, que casi siempre se envía es la lista de útiles. Pues esta es la zonita de Capricornio que dice cuáles son los útiles y qué es lo que se requiere para todo el plan de vida. Como hacer muy conscientes de eso, es también lo que va invitando la marca de esta luna. ¿Qué podemos ir esperando a medida que se vaya abriendo o que se vaya desarrollando esta lunación? A medida que se va abriendo va a ser unos toques, claramente con Plutón. Estamos próximos a tener todo este tema plutónico, todo este tema que logra ser un tanto visceral. Después vamos a tener un contacto con el lodo que está en Pisces, Saturno, Neptuno, Pisces, y ya más adelante tendrá resonancia con Quirón. Entonces, observando el cuadrante que le corresponde a esta luna, después de formarse lo que va a ser la luna creciente, pues va a ser intenso, o eso es lo que nos llama a muchos a conectar con mucha información abierta o con información nueva, y yo creo que los temas bélicos o los temas explosivos o los temas de noticia, escándalos es la palabra. La palabra correcta para esto es escándalo, ¿sí? Tanto planeta tocando a Plutón, tanto planeta incitando de por sí, molestando hacia el lado del volcán, pues estamos en el momento más cumbre de donde hay erupciones, donde hay demasiado explosión, donde hay demasiadas ideas, demasiada información de lo que quieras, desinformación. Esto también se vuelve quizás un poco de ¿cómo llamarlo? Fatalista, ¿no? Porque hay muchas noticias fatalistas o sale la noticia original y acerca de esa noticia original va saliendo una cantidad de aristas que van como dañando también el ambiente de la comunicación y demás. Creo que esa es una de los temas más difíciles de esta luna nueva, quizás aterrizarla con tanto voltaje que pueda generar Plutón.
dentro de esta línea. Ahora, de otra parte, Mercurio va para allá, está Marte, los conflictos, las erupciones, lo explosivo, a lo poco y a la resistencia de lo que no me quiera abrir, al inconformismo. Todo esto también hace que al mismo tiempo haya mucha inconformidad con lo que ya se ha hecho, con lo que se tiene, con lo que cada uno de nosotros queramos vivir. Ya son los últimos grados de Capricornio. Una vez entremos con esta luna nueva al signo de Acuario, la velocidad va a ser mucho más rápida. Viéndolo desde el punto de vista más espiritual, digamos que tomando la espiritualidad que pide Capricornio o tomando la espiritualidad que pide Acuario, pues también es como esta transición de la gran celebración de Plutón en Acuario. Yo creo que esta es la luna que da más, como más complemento a esa energía acuariana, a esa energía de libertad y a esa energía de libertinaje. Como todo esto está tan explosivo, como todo esto está tan plutónico, tan visceral, ¿cuál siento yo que es el mensaje general que podamos tener de manera colectiva? Eh, yo creo que es el momento más crucial de nosotros para mirar las inconformidades, ¿sí? Y donde hay molestia. Es casi que inevitable que ninguno de nosotros tengamos, o por lo menos tratándose de la luna nueva, sentir molestia o sentir incomodidad por algo y no se pueda referenciar o no se pueda ubicar de qué o por qué. Casi siempre cuando hay una molestia es muy fácil identificarla. Estoy molesto por esto, me molesta esto y a veces es muy fácil ubicar dónde está la molestia y por qué. Con esta luna, con tanto planeta y así como están las cosas, pueda que la molestia no la identifique, pueda que yo no sepa qué es lo que me molesta de fondo, esto por Plutón. Recordemos que Plutón no es tan evidente en nuestra vida personal. Solemos ver a Plutón afuera, solemos ver a Plutón en las injusticias, solemos ver a Plutón en los temas colectivos, solemos ver a Plutón en las explosiones, solemos ver a Plutón en los ataques externos, solemos ver a Plutón, es ver más fácil ver a Plutón afuera en el mundo, en la gente, en los demás, en lo que pasa fuera de nosotros, pero cuesta trabajo observar los temas plutónicos internos. ¿Sí? Es más fácil que yo identifique o es más fácil que nosotros seamos conscientes del calor que emite el sol, pero no somos tan conscientes del calor interno, de nuestra propia temperatura interna. Eso es lo que pasa con una luna nueva aquí a finales de Capricornio, donde hay mucha efervescencia, hay mucho calor y casi siempre la energía plutónica cuando toca a Venus, al Sol y a la Luna tan cerquita con Marte y Mercurio, pues es la molestia, la incomodidad, la irritabilidad de alguna área. Pero es frustrante porque también Plutón es el planeta de la frustración, es el planeta de lo que contrae y puede que haya una frustración que yo no sé hacia dónde va. Conclusión, esto también nos invita a revisar el volcán interno, dicho de otra manera. Entonces es mucho más fácil ver y tomarle la foto al volcán externo, al de afuera, al que está en la montaña, a reconocer el que está de manera interna. Como de todo esto está pasando en un grado crítico de Capricornio Acuario, eh, pues la única forma en la que nosotros podemos llegar hasta el fondo de todos estos temas o la única manera en la que nosotros encontramos de hacer esto es a través de la soledad. Por eso ese grado donde se está dando la luna nueva es el grado del ermitaño también, es el grado final, es también un punto de soledad, es la parte más sola de Capricornio, es la parte más oscura o la parte más aislada, la parte más lejana de la montaña o de la cima capricorniana. Yo creo que todos hemos escuchado a lo largo de la vida que Capricornio es un signo que le gusta mucho la soledad, que Capricornio es un signo muy ermitaño, que Capricornio es un signo que prefiere mucho la frialdad, que prefiere mucho espacios a solas. Entonces, ese punto final también nos está diciendo, ¿y qué tal si me doy un tiempo y me pongo un poquito ermitaño, me pongo un poquito aislado para mínimamente poder encontrar el tema plutónico o la molestia o la sombra
que me tiene por ahí como rondando, ¿no? Eso desde un contexto muy espiritual. Entonces, fijémonos que es una luna nueva que nos pinta dos caras. Uno, lo nuevo de la estructura, del reconocimiento del cuerpo, de hacerlo. Eh, otro, otro que puede ser, otro también que puede ser el tema de ir un poco más hacia adentro y buscar más, hacer como más introspección, cierta irritabilidad. Sí, es muy bonito, es un cambio, es una luna muy positiva. Yo creo que no hay una luna, no hay una luna nueva que sea negativa. No hay, no existe una luna nueva negativa para tildarla de esa manera. Obviamente es una luna que propone muchas cosas, es una luna bastante ambiciosa. Y yo creo que desde esta forma o desde esta línea, lo mejor que podemos hacer en este caso es irnos signo a signo. Vamos a ir pasando cada uno de los signos a través del zodiaco para mirar hacia dónde hace mayor ruido. Los leo. Bueno, dice por acá, Mercurio 25 en Capricornio, casa 8, el volcán interno está terrible. Mira, ustedes ya conectan con eso. Gracias por sus mensajes, gracias por sus saludos a los que están desde Argentina, desde Chile. Gracias por asistir a los sábados, a los domingos, siempre comprometidos con este tema. Dicen por acá que ermitaño full. Natalia dice ir hacia adentro porque en esta retirada va uno a querer meditar más, algo así, meditar más. Ahora que mencionas esto de meditar, pues sí, cordialmente invitados a meditar. Lo mejor es, con toda esta energía, la mejor invitación es a la meditación. La mejor invitación es a tener momentos de podernos aislar, ¿no? Empezar a tener el hábito para generar ese punto de meditación, así sea solos o sea con alguien más. La música también ayuda, coincido, alguna música también puede ayudar en medio de tanta erupción, en medio de tanto tema, ¿no? ¿Qué pasa también con esta luna? Pues que da muchas cosas, muchas ganas de hacer, pero que a veces ese hacer puede ser en falso, ¿no? Porque como tanta energía en Capricornio, en la tierra, en la materia, poca tolerancia también es lo que vemos, ¿no? En esta lunación. Silencio, en cierto punto puede llegar a pedir cierto grado de silencio. Em, Dicen por acá, es una luna que me cae en la casa 11. Bueno, vamos a ir signo a signo para tener un poco más aterrizado cómo se va a conectar esta luna. Vamos a irnos signo a signo y yo creo que vamos a empezar. Vamos a empezar. Empecemos con Aries para mirar. Vamos a colocar a Aries aquí de primeras. Vamos a mirar estos temas que se dan. Bueno, recuerden que esta parte de la luna que tenemos mañana domingo 18, también aprovecho para contarles que es una excelente luna que nos permite planificar, nos permite proyectarnos un poco más en las cosas futuro. Entonces, planificar temas muy capricornianos, ¿va? Muy capricornianos. Luna nueva, ¿sí? En este caso lo vamos a mirar para cada uno de los signos, ascendentes, sol o personas que tengan la luna también allí, tengan mucho estelio. También es una luna que nos permite o nos lleva como al tema financiero. He ahí la invitación también que he venido haciéndoles desde el año pasado, diciembre, y lo corrido de estas fechas, a el taller que vamos a estar desarrollando el día de mañana, domingo 18 de enero, justamente el día de la luna nueva en el signo de Capricornio, astrología financiera. Claro, tratándose de Capricornio, pues nos aterriza mucho con temas financieros y astrológicamente pues hay fórmulas y hay maneras de cómo mirar cuál es la forma más exacta o más consciente en la que nosotros podemos navegar con nuestro propio mandala y hacer una astrología financiera donde yo pueda identificar cuáles son las áreas más importantes, cuáles son las áreas de oportunidad, cómo se está moviendo la energía este año de manera financiera, tomando como puntos de anclaje que cada uno de nosotros efectivamente vamos a tener en la carta y la oportunidad también de poderlo revisar o de poderlo conectar con nuestro mandala.
Por eso la invitación con esta luna nueva que se celebra el día de mañana domingo, a que ustedes también hagan parte de este taller que vamos a tener 2 domingos, mañana 18 y la segunda parte del taller la viviremos el próximo domingo 25 de enero. Es decir, que es un taller donde vamos a desarrollar astrología financiera en dos domingos, ¿sí? Para poder comprender más a fondo los temas o desde la carta, cómo se da, cómo fluye, cómo se conecta, hacia dónde la carta lo evoca más y hacia dónde nosotros podemos conectar un poco mejor con las oportunidades de abundancia y de riqueza, que es lo que muestra la carta completa, ¿no? Claro, vale la pena resaltar que astrológicamente la palabra riqueza y la palabra abundancia no solamente hace referencia al papel moneda, no solamente significa dinero. Venus significa mucho más porque el dinero no es algo que yo pueda ir tras él de manera horizontal, sino que requiere de unos matices y requiere también de un reconocimiento de valores, requiere también de unos puntos de estrategia, que todo eso es lo que vamos a estar desarrollando estos 2 días, mañana domingo y el próximo domingo 25 de enero. Adicional, pues también les va a quedar la grabación para que ustedes tengan esa oportunidad de irlo revisando a lo largo del año. No es solamente un tema por mañana, sino es todo lo que vamos a estar viviendo y dando las fechas claves o las fechas puntuales que ustedes también las puedan tener, sobre todo de en qué momento hacer, en qué momento no, en qué momento esperar, dónde arriesgar, dónde no. Entonces, todo esto lo vamos a estar desarrollando en estos 2 domingos. Empecemos con esta luna nueva para Aries. Vamos a mirar en el sentido ariano qué hay, ¿no? Desde el punto de vista Aries. Esta lunación le corresponde a Aries en la casa 10, muchos planetas intersectados allí en la casa 10 y en la casa 11. Pues yo creo que está muy sonado, ¿no? El tema Aries es un signo que viene, la vida le está pidiendo demasiado a los ascendentes en Aries y les está pidiendo mucho a los signos Aries. Creo que ahora más que nunca es donde les pide demasiada producción, donde les pide demasiado protagonismo, donde también le dice soltar muchos miedos a Aries, donde Aries puede tener la sensación de que es una meta muy inalcanzable o una meta muy difícil de poder conseguir. Yo creo que el signo que la ve cuesta arriba, uno de los signos que está viendo más difícil poder brillar es Aries. Ojo, que lo está viendo más difícil. Es uno de los signos que puede percibir de decir cómo hago esto, cómo lo llevo a cabo, cómo puedo aterrizar tantas cosas. Si tú eres de signo Aries, ascendente Aries o la luna en Aries, todo esto está hablando de mirar y revisar la casa 10, de ser muy conscientes de para dónde te quieres ver mañana, cómo quieres crecer, cómo quieres avanzar en la vida. También es un momento donde la luna nueva, y dado todo lo que ha pasado en los últimos tiempos con Capricornio, pues ustedes tienen una casa 10 muy movida y tienen el sartén por el mango. Es un punto de arriesgar. Aries es un signo que la vida le está pidiendo a partir de mañana, que entra en una fase de 6 meses donde vale la pena arriesgar en temas de proyectos, en temas de independencia. Aries es el signo que pide independencia en muchas cosas y a veces tiene para ser independiente y como que se hace pequeño. Tiene para ser independiente y como que mejor lo pienso. Tiene tantas cosas o tiene tanta riqueza ahora que le muestra a Capricornio en la casa 10 de poder figurar a nivel de proyección, a nivel de masas, a nivel de incluso con otras personas y como que siente que se hace pequeño. Esta luna nueva invita a Aries a que se atreva a salir, a que se atreva a mostrarse, a que crea más en los proyectos que tiene, pero hay que arrancar. Hay que empezar, porque puede estar Marte, Mercurio, Stellium, no sé, Venus, Star Point, Luna Nueva, puedes tener todos los aspectos que quieras en la casa 10, pero si Aries no arranca, si no empiezas, si no inicias, pues como difícil. Difícil ganarse la lotería sin comprarla. A veces pasa eso. A veces la persona se quiere ganar la lotería y tú le preguntas cada cuánto la haces. No, 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 yo nunca la hago, pero a ver si me la voy a ganar. Entonces es muy difícil ganarse la lotería, esto como un ejemplo, es muy difícil ganarse la lotería si no compras el billete.
Algo así puede pasarle a Aries. Es muy difícil que todo esto lo veas proyectado en tu mundo laboral, en tu mundo profesional, que es la casa 10, lo que pide una luna nueva allí. Si tú no empiezas a hacer eso, si tú no empiezas a hacer ese trabajo, si no apuestas por ti, entonces esa canción que dice apuesta por mí, pues es muy para Aries. Aries aprende a apostar por ti mismo teniendo la seguridad de qué puede pasar. ¿Qué puede pasar también con Aries? Puede pasar que Aries diga, pero es que sin saber, ¿no? Que es la duda, es el saboteo o es el tema, pero sin saber si sí sea por ahí o sin saber y sin tener la seguridad. Ten la plena seguridad que todo lo que se haga en los tiempos actuales, en temas de casa 10, en temas profesionales, va a ser muy difícil tenerlo seguro, demasiado difícil tenerlo seguro. Entonces, están las herramientas, está una luna nueva que invita a algo nuevo. Recordemos esto, que si hay una luna nueva, pues claramente es algo nuevo, no conocido, un tema nuevo. Valdría la pena que a partir de mañana, domingo 18 de enero, pues Aries diga qué es lo nuevo que voy a empezar a hacer, qué es lo nuevo que voy a empezar en sentido profesional. Todo esto en sentido profesional. No es un momento de pareja, no es un momento de estar en otras cosas, no, es un momento de focus profesional, dinero, mi economía, mi profesión, mi trabajo. Es un dinero de mucha estructura, es un tema muy estructural, muy casa 10, muy cómo lo voy a hacer para mi vida, para mi futuro, porque todo esto se va a estar desplazando hacia la zona acuario, que es el futuro también. De manera psicológica, hay que mirar también de manera psicológica para Aries, con esta luna nueva allí, cómo está la relación con Capricornio, cómo está la relación con Casa 10, cómo está la relación con mi energía masculina. ¿Cómo está la relación con mi energía masculina? Porque la casa 10 es del padre, de Saturno, Capricornio, estructura, mi energía masculina. Entonces, pues hay que conectarse con esa energía masculina para que le dé la fuerza y le dé la seguridad de que ese nuevo paso que va a dar, pues es un paso que le conviene y que sirve. Y si no, se llena de miedo, ¿ya? Por eso el tema de constelar a papá. Constelar a papá no es estar de acuerdo con él. Constelar a papá es conectarme con esa energía de seguridad que es lo que me provee energéticamente la zona 10, la autoridad en mi vida. Entonces, si se tiene eso, pues se da el paso. Si no, Aries se va a quedar pensándolo si lo doy o no lo doy, si hago o no hago y con el y qué tal. Un consejo que le sirve a Aries. En este momento, el no ya lo tienes. Lo que venga con lo que hagas es ganancia. Actualmente tienes el no. Vamos para, vamos en este caso tomando la rueda, vamos para Tauro. ¿Cómo se comporta esta luna y qué áreas de la vida pide más Tauro? Yo creo que está clarísimo el mensaje para Aries, ¿no? Yo creo que ahí ya se puede conectar un poquito más fácil de hacia dónde se mira. Vamos a observar un poco las energías para Tauro en relación a la luna nueva que la van a tener o les corresponde en la casa 9. Actualización. Actualización pide esta luna nueva para Tauro. Si eres de signo Tauro, ascendente o sol, tienes estelium allí, pues entonces mirar actualizaciones, Tauro. La luna nueva de mañana pide mucho actualizar, pide mucho qué debo cambiar, qué debo hacer, hacerlo diferente, conectarlo distinto, pide mucho un matiz nuevo, una enseñanza nueva, incluirse, en este caso, en un proceso de aprendizaje que sea nuevo. Si hay un signo del zodiaco con esta luna nueva de mañana que debe ponerse a estudiar, es Tauro. Ascendente Centauro, luna Centauro, analizar, porque cuando hay una luna nueva en la casa 9, pues el mensaje es claro, actualización, más enseñanza, más aprendizaje, conocer más, ser más diestro, ¿sí? Hago un paréntesis para decirle a las personas que están en YouTube, en TikTok y en Instagram, en Facebook, que me sirve mucho que ustedes hagan algún comentario para que la transmisión pueda seguir avanzando.
Aquí me están saliendo mensajes de que no hay transmisión, entonces si ustedes me apoyan colocando un mensaje o algo para que se active el chat de los mensajes y en este caso no se caiga la transmisión, a los que quieran y se les facilite y los que tengan el celular a la mano en este momento y los que estén viendo esta transmisión y se les facilite sobre todo y puedan colocar un mensaje, si no van conduciendo, si de pronto no están haciendo alguna actividad o cocinando, no se vayan a quemar de pronto por ahí, por mandar un mensaje, no se vayan a estrellar de pronto por ahí por mandar un mensaje, no, los que puedan y puedan enviar un mensajito y decir, hola, aquí estamos y algo así para que la transmisión continúe, pues yo les agradezco de todo corazón. Me disculpan incomodarlos, qué vergüenza con ustedes, yo quisiera seguir hablando de corrido y no dar este mensaje, créanme que yo quisiera hacerlo, pero pues las redes ahora funcionan así. Entonces, lo que menos quisiera yo es estarles pidiendo que escribieran algo a incomodarlos también, porque muchos de ustedes sé que van manejando, van haciendo otras actividades distintas y se les puede dificultar. Entonces, los que lo puedan hacer me ayudan mucho. Gracias. Bueno, para Tauro. Tauro es el momento de estudiar, es el momento de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente, algo que ustedes puedan, en este caso, que los haga como conectarse un poco más con la energía, conectarse un poquito más con saberes. Es una luna nueva que pide también nuevos aprendizajes y eso va a tener una repercusión y eso va a tener una actividad y va a tener un desarrollo en ustedes y un crecimiento que es el que ustedes quieren ver. No sé cómo le vas a hacer, amigo Tauro, no sé cómo le vas a hacer ascendente Sol, Luna, Tauro, pero ponte a estudiar algo. Ponte la meta con esta luna nueva de estudiar algo y di, voy a aprender esto, voy a hacer esto, con esa convicción y con esa seguridad de que te va a aportar, de que te va a ayudar, de que va a ser un bien para ti. Observemos cómo la casa 9 pide conocimiento y el tránsito que está haciendo Urano desde ustedes en la casa 1 para Tauro, pues es una luna nueva que pide esa oportunidad de decir, ábrete a cosas nuevas, aprender otras filosofías de vida que le permitan irse desarrollando de una mejor manera, ¿no? Creo que ahí está muy clave. Conocimientos. Vámonos para Géminis. Gracias a los que están cooperando, muchas gracias, muy amables, eso ayuda bastante, ya mejoró el grado de la transmisión, gracias por eso. Bueno, vamos para Géminis. Esta luna nueva para Géminis, que es un signo que ahorita está tan movido, pues es una luna nueva que le está pidiendo a muchos Géminis. Yo sé que esto pueda que no les guste a muchos, pero pues la casa 8, ustedes saben que con la casa 8 uno no se puede poner a jugar. La casa 8 es una casa, es muy contundente, la casa 8 es muy directa. La casa 8 le está pidiendo a Géminis, ascendentes y Géminis, corta rotundamente con los temas del ayer. Géminis, ascendentes en Géminis, no más. No hable del pasado, no hable de ayer, no hable de antier. Corte y diluya, suelte. Utiliza un sinónimo que te sirva, Géminis. Géminis es el signo de los sinónimos y antónimos. Géminis, yo no sé si sea cortar, soltar, diluir, dejar, no más, enterrar. Sinónimos de la casa 8: soltar, desgregar, fragmentar. Conéctate con esa energía para que esta luna nueva te muestre lo nuevo de vida, de cosas, de personas, sin que el pasado de la casa 8 te siga atormentando. ¿Qué vale la pena con esta luna nueva en la casa 8? Empieza a mirar las personas de tu círculo y dales el lugar que les corresponde. Eso es lo que pide la luna nueva en Urano allí. Es como si no vaciamos y si no soltamos esas viejas relaciones, pues entonces no podemos avanzar. Entonces tú miras a esta persona, Géminis, y tú dices, ¿esta persona quién es? Ah, eso es mi papá. Entonces el lugar que ocupa en mi vida es este, punto, no más. ¿Qué relaciones vale la pena seguir y qué relaciones no? Y ustedes dirán, ¿por qué hablo tanto de relaciones? Porque ahí para Géminis está pasando la luna nueva con Plutón, con Venus, con... Y recuerden que Capricornio es la autoridad. Capricornio es el que dice esto sí y esto no. Es la frontera que está diciendo esto pasa y esto no pasa. Para que puedas abrirte a lo nuevo, pues hay que soltar lo viejo. Géminis es un momento con esta luna nueva
de limpiar relaciones, de limpiar temas familiares, de limpiar cosas que a lo mejor tú crees que no están haciendo o no están ocupando espacio y sí tienes demasiado. Algo así como limpiar el cuarto de San Alejo. Cuando limpiamos el cuarto de San Alejo nos damos cuenta que nos cabe y que tenemos más espacio. Entonces es una luna nueva que le pide a Géminis limpiar el cuarto de San Alejo, limpiar todas esas creencias y todos esos temas, soltar maletas, ¿no? Es una luna nueva que evoca más hacia eso. Cáncer. Cáncer le corresponde la luna nueva en la casa 7. Todo lo contrario a Géminis. Es decir, si eres de signo Cáncer, ascendente en Cáncer o tienes la luna en Cáncer, esta luna nueva en la casa 7 te está pidiendo compromiso con el otro. Si hay una persona o si tienes, revisa tus compromisos y revisa tus relaciones y defínelas, definirlas, definir qué es. ¿Sí? Cáncer. Entonces hay que ponerle nombre a las cosas. Ah, esta persona es mi expareja. Bueno, pues si es tu expareja, es tu expareja. Eso de tener buenas relaciones con la expareja, yo nunca he entendido eso, ¿sí? Nunca lo he entendido, ni desde la humanidad, ni desde la psicología, ni desde la astrología. No, por algo se llama expareja. Por algo es expareja. O sea, si es expareja es porque se rompieron muchas cosas. Entonces, ¿por qué necesito, cáncer, llevármela bien con? ¿Sí? ¿Por qué necesito tener que tener buenas relaciones con? No, si son actuales, si son genuinas y si son relaciones activas, pues entonces la misma energía te está mostrando que son energías activas. ¿Sí? Entonces, si es una pareja actual, pues que se vea como una pareja actual, no como el enemigo, porque a veces también puede pasar esto, ¿no? Es que quién es mi pareja. ¿Y cómo te la llevas? Pésimo. Entonces hay que revisar ese mundo de relaciones. Es una luna nueva que le está diciendo a Cáncer, dele el lugar que le corresponde a cada una de las relaciones que tú tienes, dado que invita a la estructura del mundo relacional. Si tienes una pareja, pues tiene que lucir como pareja. Si no, no, no es pareja y hay que entrar a reevaluar todo eso. Entonces, si eres ascendente en Cáncer, si tienes de pronto el sol, la luna, por ahí, pues entonces hay que mirar cómo está mi mundo relacional y no esperar tanto que el otro haga o que el otro diga o que el otro ponga, sino tomar tú la relación o la autoridad capricorniana de darle forma a esas nuevas relaciones o a esa manera de relacionarte con los demás. Es una luna que pide eso, es una luna que dice, mira acá y comienza a partir del 18 de enero dándole nombre a cada una de las relaciones que tú puedas tener. Interesante esto para Cáncer. Miremos ahora en Leo. Vamos a ver para Leo cómo se acomodan estas energías de la luna. A ver, por aquí. Vamos a colocar la palabra Leo para que ustedes se ubiquen. Leo tiene la luna nueva en la casa 6. Nuevos hábitos, nuevas cosas, nuevas maneras de alimentarse, nuevas maneras de nutrirse, nuevas maneras de hacerlo todo, nuevo, nuevo. Está pidiendo la casa 6 es el trabajo constante, es el trabajo continuo. La casa 6 es a lo que nos dedicamos todos los días. En la casa 6 trabajamos, en la casa 6 nos enfermamos, en la casa 6 busco qué necesito. Es decir, que la casa 6 empieza a volverse muy de la mano, muy de la manito, ¿no? Una luna nueva allí le pide, en este caso, a Leo revisar los hábitos. A lo mejor será que debo cambiar de hábitos, ¿sí? Que sería muy bueno hacer cosas distintas también, diferentes, de pronto un viaje, de pronto hacer cosas distintas para Leo, oxigenarse, alimentarse diferente, mejorar de pronto los tiempos, actualizarse un poco. La ventaja que tiene en este caso la luna nueva en la casa 6, pues es que es demasiado productiva. Y con Urano está pidiendo de mirar también hacia adelante y hacia el futuro con las nuevas cosas que puedan ustedes hacer, con las nuevas, lo nuevo que empiecen a hacer o los nuevos hábitos que empiecen a desarrollar,
los lleve a feliz término en unos meses. Es una luna nueva muy positiva, porque una luna nueva en la casa 6 como que renueva, recarga las energías, como que es un purgante, le llamo yo, porque la casa 6 es muy detox. Observemos que en la casa 6 nos podemos intoxicar o en la casa 6 me puedo limpiar. Entonces esto va a ser muy positivo para las energías de Leo, que las puedan aprovechar en un sentido más directo de poder hacer cosas diferentes, ¿no? De hacer cosas distintas, renovarse mucho en los quehaceres. Ahora, pues habría que mirar qué es lo que el cuerpo ya no recibe. Una luna nueva también en la casa 6 le dice a Leo, ¿será que ya no soy apto para comer este tipo de alimentos? ¿Será que debo cambiar? ¿Será que debo mejorar de pronto mi dieta? ¿Debo mejorar de pronto ciertas cosas? También eso está muy marcado ahí, dado que pues va a pedir acto de presencia en las 7 en la próxima luna que se tenga. Entonces esto sí es interesante para Leo, ¿no? ¿Quiénes son de signo Leo? Dice por acá alguien, hola, soy Tauro, ¿hasta cuándo estudio? Pues debes empezar hasta ahora a estudiar, ¿no? ¿Cuándo estudio? Imagínate. Lunita, Lunita, un abrazo por acá, hola, abrazos también para ustedes, gracias. Uy, TikTok están súper activos, muchas gracias por esos corazones. Wow, impresionante, mira eso, corazones. Flores, no, mejor dicho, ni les sigo contando porque se mueren de la envidia los de Instagram y los de YouTube, que está, YouTube e Instagram están como anestesiados. Yo no sé si es luna nueva la de mañana o es un eclipse, porque están, mire eso tan hermoso en TikTok, maestro, gracias, aquí atentos, gracias, muy amable, gracias por tu información, soy Leo, Acuario, impresionante, eso parece así, mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje. Qué lástima no poder decir lo mismo de las otras redes sociales. Sí, no, no se puede decir lo mismo en YouTube. Pero como me escribió alguien por ahí en YouTube, ay, es que esto es tranquilo, esto es aquí en YouTube somos tranquilos. Ya pues, aquí en YouTube somos tranquilos, ¿no? Tranquilos, ¿ah? Soy Piscis. Mañana entonces, muy bien, dicen por acá, qué maravilla, momento de aprovechar. TikTok, los que están en TikTok, bienvenidos a mi canal de YouTube. Para mí sería un verdadero placer tener a todas las personas que están en este momento viéndome en TikTok. Sería de mucho placer que se suscribieran a mi canal de YouTube. Bienvenidos, así aparezco en YouTube. Javier Aragón, como estoy en TikTok, Javier Aragón, astrólogo, psicólogo holístico, y se pueden suscribir y se pueden tocar la campanita y hacer todo esto que están haciendo aquí en TikTok, hacerlo en YouTube. Yo les agradecería montones. Quedaría eternamente agradecido con ustedes. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias también a los que están escribiendo acá en YouTube. Se animaron, ¿no? Muchas gracias. Team Instagram. Ay, no, Team Instagram. No, Team Instagram. Yo no sé qué pasa con Team Instagram. Algo ocurre con Team Instagram. Somos muy tranquilos, dice un acuario. Hágame el favor. Un acuario Géminis, ascendente en Géminis y soy muy tranquilo. Calculen. Ay, lo que hay que ver, hola. Lo que hay que ver. Lo que hay que ver hoy en día, imagínense. Una acuario ascendente en Leo diciendo que es tranquila. Mire eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Que una mujer de signo Acuario, ascendente en Géminis, con todo lo que está pasando en Acuario y en Géminis, es tranquila. Eso no se lo cree ni ella misma. Yo no creo eso. Hágame el favor. Qué tranquila. ¿Mm? Bueno, vamos con Virgo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todos. Yo aquí generando un poquito de polémica para que ustedes escriban, pero gracias. Es broma. Ustedes saben que estoy bromeando. Un saludo para todos, para Facebook, para todos. Gracias, gracias por eso. Torbellino de pensamientos y emociones. Coincido con Natalia. Imagínate, es que, Natalia, imagínate, es que Acuario ascendente en Géminis y que no, que ella es tranquila. Lo que hay que ver en estos temas, Dios santo. Lo que hay que ver, hágame el favor, lo que uno tiene que leer y escuchar en esto de las redes es terrible. Hay cosas que uno dice, por Dios santo.
Luna nueva en Virgo, luna nueva en Capricornio para Virgo, les corresponde en la casa 5. Ay, Virgo, qué delicia de luna nueva. Por fin un signo que la va a tener fluidita, 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 fluidita. Virgo, creatividad. Virgo, cosas nuevas. Disfrutar la vida, Virgo. Virgo, váyase de vacaciones. Ascendente en Virgo, luna en Virgo, descanse. Una luna nueva le está diciendo, ocúpate de ti, de tus intereses, de tu niño interior, de tu niña interior. Abrázate, quiérete, ámate. Date un espacio, Virgo, para que puedas conectar con la esencia y con todo lo que te está pidiendo esta luna nueva y con la estructura que quieres ver. Una luna nueva en la casa 5, pues recordemos que en la casa 5 también hay obligaciones, ¿no? En la casa 5, si de pronto tienes hijos menores de edad, ojo, hijos menores de edad, pues también hay que mirar el tema de los hijos, ¿no? Hay que ver que los hijos están cambiando. Entonces, a veces nosotros los padres cometemos los errores que creemos que los hijos nunca crecen y eso es un error garrafal. Entonces, Virgo, si de pronto tienes hijos, como esta luna nueva te da en la casa de los hijos en Capricornio, pues hay que mirar si los hijos ya crecieron y a lo mejor pues ya no les entra el pañal, porque ya no es momento del pañal. Si ya tienen hijos superiores grandes, Virgo, ascendentes, soles, lunas, si ya hijos grandes que ya tienen su respectivo ID o lo que comúnmente se llama cédula de identificación, entonces Virgo pues también es momento de, esta luna nueva pide, Capricornio, solidez, soltar, ¿sí? Que a veces, como es la casa de los hijos, la luna nueva pueda también que Virgo siga teniendo el mismo tipo de crianza, pero pues hay que cambiar, ¿no? Esta luna nueva pide cambio, renovación con Urano, no está pidiendo. Entonces, si eres de signo Virgo, ascendente en Virgo o tienes la luna en Virgo, pues en trígono con Urano está pidiendo, pues no, ya crecieron, ya deben salir, ya deben tener su propia madurez, autoridad y todo esto. Entonces es momento de reevaluar creaciones, temas personales o temas, si hay hijos menores de edad, pues también hay que ser conscientes que los hijos han crecido y dejarlos también que ellos asuman el ejercicio de lo que les corresponde, ¿no? Fíjense que eso sí es un tema que la gran mayoría de padres nos suele suceder. Como los hijos están tan cerca a nosotros y ellos van creciendo, nosotros como padres cometemos el error y creemos que ellos siguen siendo los mismos bebés del ayer. Esta luna nueva nos está diciendo en la casa 5, hey, dése cuenta con Urano, despierte y déjelos también que ellos vivan su propio proceso. No se pueden tener los hijos a los 17 años igual que a los 8 años. La crianza que le das a un niño de 5 años no es la misma que se le tiene que dar a un adolescente de 14. A los 14, a los 15 años hay que irlos soltando, que ellos vayan, sí, haciendo su propio proceso. Todo eso está pidiendo una luna nueva en Virgo en la casa 5, ¿no? Entonces hay que mirar, revisar eso, ¿sí? No robarles tampoco su tiempo, su autoridad. Bueno, muchísimas gracias a Steven que da ¿cómo se llama esto? Una donación. Muchísimas gracias también por sus aportes. Esto es un aporte desde YouTube. Gracias. Gracias. Les recuerdo a todos los que están en TikTok que este mismo live se está transmitiendo en mi canal de YouTube. Y a mí me encantaría y me daría mucha alegría saber que ustedes se suscriben. Los que están aquí en TikTok se suscriben a mi canal de YouTube y pueden ver este mismo live que estamos haciendo ahí, en vivo, en este momento en YouTube. Entonces, muchas gracias también, ¿no? Bueno, pasemos con Libra. Vámonos con Libra. Bueno, miremos para Libra cómo se presenta esta luna nueva. Libra, cómo me encanta este signo. Ellos son de un polite impresionante. Libra, ascendente Libra, lunas en Libra. La casa 4, excelente momento para marchar. Libra, excelente momento para ocuparse de estrenar. Una luna nueva en Capricornio en la casa 4, pues es muy casera, es una luna muy tangible, es una luna que pide muchas cosas tangibles. Entonces, es una excelente oportunidad
para que nosotros podamos hacer algo nuevo en la casa, correr las cosas, hacer cosas distintas en el hogar, que ustedes lo puedan sentirse, estrenar, muy normal que Libras, ascendentes en Libra, pues esta luna nueva allí en la casa 4 les dé mucha alegría, les dé mucha conexión con la tierra, con los placeres también de la vida, con la raíz, que los ubique también en ustedes. Es un excelente momento Libra para hacer Feng Shui, mover las energías del hogar, de la casa, y también, ¿por qué no decir? Es una luna que invita a la reconciliación sana, oportuna y madura a través de la raíz y de los suyos, de su mamá, de su papá, de los quehaceres. Así como la casa 10 para Aries le hablaba muchas cosas del padre y de la autoridad, pues la casa 4, una luna nueva allí en la casa 4, en su propia casa, pues pone a trabajar todos estos temas energéticos a través del linaje femenino, a través de conectarse mucho con las raíces y la seguridad propia, que es lo que permite en la vida crecer, que tengan un crecimiento. Júpiter está haciendo un punto importante para los Libra con esta luna nueva, entonces también da la frescura de poder tener un mañana mejor. A nivel psicológico, pues también habría que ver si hay situaciones del hogar que deben cortar, ¿no? La luna nueva, tratándose de Marte, también pide desprenderse de algunos temas que puedan causar ruido, ¿sí? Por si de pronto los hay allí. Vámonos con Escorpio. Es un pequeño mensaje, ¿sí? Porque ahorita vamos para clase. Los que quieran clase se pueden suscribir a la membresía porque hoy sábado vamos a tener clase después de este live para los que me están preguntando. Y los otros se pueden suscribir a la membresía y vamos a tener clase ahora en media hora después de terminar este live a las 11 de la mañana aquí en horario Florida. Entonces, los que quieran, cordialmente invitados. Escorpio. Luna nueva para Escorpio en la casa 3. Bueno, planes, proyectos, ideas, viajes. En la casa 3 planeamos, en la casa 3 también creencias. Yo creo que la palabra clave para Escorpio es creencias. Revisar el ajuste de las creencias. En la casa 3 se nos quedan grabadas las huellas némicas o los traumas también. Entonces, Escorpio, esta luna nueva te está pidiendo relacionarte mejor, porque Urano está en la 7, luna nueva en casa 3, haciendo un aspecto fluido, nuevas relaciones, tener una perspectiva distinta acerca de los demás, cambiar las creencias y mirar qué tipo de creencias o qué tipo de alianzas deben cambiar, deben modificarse, deben actualizarse. También los temas de pensamientos, también los proyectos acerca de la economía. Escorpio debe estar muy pensante, es uno de los signos que debe estar más analíticos en temas financieros. Recordar que de una u otra parte las finanzas descansan en Escorpio. Entonces, lejos de lo que se cree, Escorpio es un signo que maneja mucha riqueza en relación al papel moneda también, o a dineros de los demás. Una luna nueva allí les pide como nuevas maneras también de ingeniería a través de su propia economía. Y sobre todo la palabra clave, mirar los temas de hermanos, mirar los temas de cercanos que ustedes puedan tener o que no los estén como teniendo tan cerca o tan vinculados. ¿Qué te pide una luna nueva en la casa 3? Hazle caso a la intuición, hazle caso a los pensamientos, Escorpio. Digo intuición porque la casa 3 se conecta mucho con la intuición para Escorpio. Es decir, Escorpio a veces puede pensar algo y dice, ay, no, yo no creo. No subestimen su forma de pensar. Ahora con esta luna nueva puede haber, con ese trígono de Urano, ¡pa! Un pensamiento, un relámpago, una persona que aparezca, un alguien que aparezca cercano y te dé la idea de algo, ¿no? Entonces, no está tan descabellado apostarle y mirar qué otra área puede alimentarse acerca de eso. Entonces, Escorpio creo que es un excelente momento para hacerlo. Sagitario. Vámonos para Sagitario. Bueno, a ver. Sagitario del zodiaco. Mejor se daña. Tienen la luna nueva en una de las mejores posiciones. Sagitario, vamos a escribirlo grande a Sagitario como para que nunca se le olvide. Sagitario, la luna nueva de mañana domingo te corresponde en la chequera, en la casa 2. Sagitario, la luna nueva
en Capricornio abre nuevas oportunidades al mundo financiero de una manera muy positiva. Me atrevería a decir que es uno de los signos que va a tener mayor oportunidad de ingreso. Entonces, Sagitarios, ascendentes en Sagitario y lunas en Sagitario, cambia considerablemente el mundo financiero y la manera de relacionarte con el papel moneda a través de las oportunidades y a través del trabajo que puedas realizar con Urano. Y también valdría mucho la pena ahora que hay tanto en Sagitario y que va a pasar y que su planeta regente está exaltado en la casa 8, abriendo oportunidades financieras, es que tienen las dos, no solamente la luna nueva en Capricornio en la casa 2, que es un tema de economía, sino que su planeta que se exalta en Cáncer, en este caso está en la casa 8 y en un trígono desde Urano Tauro, que es el mundo financiero desde la casa 6 para acá. Entonces tienen casi que todos los planetas ubicados para que de manera muy positiva, lleguen cosas esperadas y se materialice. Es uno de los signos que tiene mayor capacidad de materializar las ideas, de materializar el conocimiento, de materializar lo que ha venido realizando. Entonces, tal parece que todas las visiones y todo lo visionario que ha podido ser Sagitario en los últimos años lo pueda aterrizar. Creo que es un gran momento es la mejor, ojo acá, por eso lo coloqué en grande Sagitario. Si alguien es de signo Sagitario ascendente o tiene la luna por allí, para mí y desde mi concepto astrológico es una de las mejores lunas nuevas que van a tener en todo el 2026. En todo el 2026. Entonces, pues está muy claro, ¿no? Muy claro, no solamente porque sea una luna nueva en la casa 2, no es solo por eso. Está con Mercurio, está con Urano, en trígono desde Tauro con Urano la casa 6 y su planeta desde la casa 8. Todos los puntos, uno de los grandes, todos los puntos financieros están activos. O esta luna nueva los empieza a activar por un periodo de 6 meses. Entonces, Sagitario, ojo vivo, porque están ahí punteando. Están ahí punteando Sagitario. Materializar lo que se quiera, un momento interesante para ellos. Sí valdría la pena que analizaran si tienen proyectos o algo allí. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir con Capricornio. Capricornio, Capricornio. Pues es la luna nueva de ustedes. Pues es la luna nueva literal en Capricornio. Voy a escribirlo por acá. Capricornio. Luna nueva que los lleva a trabajar en ustedes, Capricornios. Entonces, trabajar mucho en la salud, trabajar mucho en el cuerpo, es una luna que les da también la oportunidad de disfrutar un poquito, Capricornio, dejar quizás tanto trabajo, Capricornio, tomarse un poco más en serio vacaciones o tomarse también un poco más en serio que la casa 5 existe, la diversión. Entonces, valdría mucho, Capricornio, que buscaras o encontraras también un sentido más profundo acerca de la propia existencia, de lo que vienes haciendo. Es una luna que te llena y te da mucha fuerza, mucha energía para este año, que es de bastante trabajo, de bastante hacer, de bastantes cimas. Y pues él es el signo de la cabra. Entonces creo que la mayoría de los signos Capricornio, ascendentes, soles, luna, estelion en Capricornio, pues esta luna les está diciendo enfócate también en ti, ocúpate de ti, que a veces sobre todo ascendentes, ¿no? Sobre todo ascendentes en Capricornio tienden mucho a ocuparse de los demás. Muchas veces Capricornio a veces mira mucho hacia afuera, en dar afuera, en que todo esté muy bien afuera y poco piensan en ustedes. Con este Urano desde la casa 5, pues les está diciendo la luna nueva, llénate de tu propia fuerza, de tu propia fe, de tu propio trabajo, vale la pena las metas, vale la pena el trabajo duro, pero ¿para qué o qué sentido tiene? Es una luna que los conecta también con sus emociones, están en un cambio muy bonito, los ascendentes en Capricornio, las lunas, soles, donde también la vida les está abriendo un panorama distinto y el reconocimiento al trabajo, por lo menos, que Plutón está en la casa 2, al trabajo que se ha venido haciendo años atrás. Entonces creo que están ahí en un momento interesante donde vale la pena sacar el tiempo para disfrutar de ustedes mismos, para disfrutar de su soledad, para disfrutar también de la casa uno, de sus placeres, para ocuparse de ustedes en distintas áreas, en distintas rutinas, como seres humanos, independientemente del rol que representen en la sociedad o en su familia.
también más en la casa uno, que es como la esencia, ¿no? O parte de la existencia de por qué estoy acá. Buscar esa manera de divertirse a solas con ustedes mismos, de llenarse. Bueno, Júpiter está al frente, si tienen con qué o con quién, pues rico también. Si Júpiter está en Cáncer, pues rico también hacerlo en pareja. Si no, con ustedes mismos lo pueden hacer. Dice por acá, yo, ascendente en Capricornio, pues muy bien. Aquí en TikTok, maestro, ¿cómo me suscribo a la membresía? Encuentras los datos ahí en la biografía de TikTok, encuentras el link y te puedes suscribir a la membresía directamente con la escuela Centro Holístico y ahí vas a encontrar y te envían el link para que te metas a la clase que vamos a empezar ahora a las 11:15. Entonces es muy fácil de acceder a la membresía también. Bien. Pasemos a Piscis. Llegamos a Piscis, el último del zodiaco. Bueno, hay que reconocer que Piscis, imagínense ustedes, Piscis, ¿cuánto tiempo esperando Piscis desde esta mañana Piscis y hasta ahora? Entonces vámonos con Piscis, que sigue Acuario. Muy bien, sigue Acuario, falta Acuario. No, no, no falta, lo vamos a dar a Acuario. La que es tranquila no se dio cuenta. Acuario, una luna nueva que se da en la casa 12, Acuario del zodiaco. Oh my God, no puedo contigo, mira. Acuario del zodiaco. Bueno, Acuario. Luna nueva en la casa 12. Algunos acuarios están en la tarea, algunos acuarios están en su posesión zen, algunos acuarios están pues siendo muy aplicados con su meditación, algunos acuarios están enfocados y eso está muy bien. Tanto Arsenal de la casa 12 a la casa uno también va pidiendo el protagonismo de qué será lo que hay que cambiar, Acuario, en el yo, porque aunque sea una luna nueva en Capricornio que les corresponde en la 12, alcanza a ser muy fronteriza con la transformación y la rebeldía que ustedes deben tener. Es como una luna nueva que le dice qué será a lo nuevo que te vas a atrever, donde vincula también la experiencia del yo, la experiencia de ustedes, de su existencia, de lo que quieren hacer. ¿Qué será lo que la vida está pidiendo y lo que ustedes también quieren hacer? Entonces, como Acuario es un signo tan tranquilo, acabaron de decir por ahí en YouTube, como Acuario es un signo tan zen y cero rebelde, ellos no son rebeldes, ellos no, son súper tranquilos, pues Acuario es una luna que se da en la casa 12 que dice aprovecha toda esa tranquilidad, toda esa paz interna y entrégate a los confines de la meditación. La casa 12, cuando hay una luna nueva, pide también cambios en la psique, pide también cambios, alimentarse distinto y estructurar diferente situaciones de la psique, del pasado, del ayer. ¿Cómo estamos psicológicamente? ¿No? Acuario, ¿cómo estamos psicológicamente con tanta bullicio, con tanta transformación, con tanto que está pidiendo Plutón en su signo? Pues una luna nueva que pide nuevos hábitos mentales, nuevos hábitos de psicología, nuevos hábitos distintos, una manera diferente de poderse interpretar a través de la espiritualidad. Eso también dice una luna nueva en la casa 12. Además que está auspiciada por su segundo planeta, que es Urano desde la 4. Que la parte energética también tiene una estructura y una manera de ser. Entonces, entrégate, dicen por acá, mira, entrégate, eso está muy bien. Eso está muy bien. Dicen por ahí. Acuario. Acuario, muy bien. Y terminamos con Piscis. Ahora sí, piscianos, los Piscis del zodiaco. A ver cómo está la energía para Piscis. No olviden que mañana empezamos nuestro taller de astrología financiera. Van a ser 2 domingos para los que llegaron. Yo sé que ya lo dije al inicio del live, pero llegaron otras personas para que se enteren que ya estamos cerrando los lugares y empezamos mañana. Mañana domingo será el primer día de astrología financiera. Les va a encantar porque este tema es fascinante.
Piscis, luna nueva para Piscis. Bueno, primero felicitar a Piscis por la paciencia de estarme acompañando una hora, más de una hora, aquí en este programa, para llegar hasta aquí. Entonces eso es de admirar. Primero Piscis, ahí está Piscis con su talento, ahí está Piscis con su paciencia. Piscis sí que es tranquilo, Piscis sí que es paciente. Piscis es un signo. Si Piscis dice soy tranquila, soy tranquilo, le creo. Un ascendente en Piscis, una persona de signo Piscis, una persona que tenga la luna en Piscis. Javier, ¿somos tranquilos? Claro, Piscis es súper tranquilo. Ellos sí guardan la calma, saben en qué momento acelerar, en qué momento desacelerar. Para ellos es importante también su estado zen. Eso sí es, esas son características típicas de Piscis. Muy bien. Vámonos con, a ver aquí, la luna nueva la tienen en la casa 11. Piscianos, por todo lado a Piscis le está diciendo, puro relax, dicen por acá, eso, mira, soy tranquila, dicen, muy bien, puro relax. Bueno, Piscis, una luna nueva que dice el futuro. Hay un nuevo futuro, un despertar, un porvenir. Aquí concatena algo muy interesante. Si la luna nueva se está dando en los últimos grados de Capricornio, eso coincide con Saturno, que está en los últimos grados de Piscis. ¿Qué quiere decir? Piscis son los que deben ir a la cabeza en el nuevo mundo espiritual, en el nuevo despertar de la conciencia. No es tanto lo que se sepa, Piscis. No es tanto los cartones o no es tanto lo que se sepa, lo que se tenga aprendido en este planeta acerca de la espiritualidad. Esta luna nueva los está invitando a abrirse como algo nuevo en la casa 11, a compartir con otras personas desde la propia experiencia. Cada uno de nosotros a lo largo de la vida vamos acumulando experiencias espirituales. Experiencias espirituales. Ahí es donde está hablando esta luna nueva, que se abran a contar en la casa 11, te abras a compartir, que le des forma y que le des estructura a tu mundo espiritual. A veces Piscis puede sentir, creer, ¿verdad? Que tiene que saber mucho de espiritualidad para poderlo hacer. Y esta luna nueva te está diciendo, ábrete desde la espiritualidad genuina, la orgánica, es decir, la que te ha llevado a existir hasta el día de hoy, la que te ha llevado a traerte hasta donde tú estás hoy. Independientemente de qué tanto sabes de astrología, independientemente de qué tanto sabes de runas, de tarot, independientemente de qué sabes de, no sé, de distintas disciplinas, de Kava, de yoga, de meditación, independientemente de los arquetipos que puedan llegar a ubicarse como que, ay, espiritualidad es esto. Esta luna nueva le está diciendo a Piscis, tienes esa responsabilidad o esa misión, Saturno-Neptuno allí también, haciendo sextil, haciendo sextil a la luna nueva, de ábrete a contar desde lo vivido, desde la experiencia propia, que eso no se encuentra en ninguna disciplina. Eso se encuentra en la experiencia y en el caminar y en el trasegar de la vida. Valora todo eso, Piscis, valora lo que ha sido tu vida espiritual hasta el día de hoy. Toma la espiritualidad no como algo que está afuera, sino toma la espiritualidad como algo que te ha venido acompañando desde que naciste, con todo lo que eres, cuerpo, mente, emoción, energía, etcétera, y dale forma con esa luna nueva, estructúralo en la casa 11 y compártelo con otras personas. Es una misión que pide Saturno-Neptuno en sextil a la luna nueva, que también se genera en los últimos grados de Capricornio. Un mensaje muy bonito, de hecho, es un mensaje como muy claro, muy pisciano, muy humano, muy espiritual, muy orgánico, pero reconociendo lo que ha sido tu vida. O sea, toma toda tu vida, toma todos los otros sís de tu vida, subidas, bajadas, ganancias, pérdidas, lágrimas, llantos, risas, todo lo que ha sido tu vida. Y es como diciendo, bueno, ¿cuál es tu espiritualidad? ¿No? Que son dos cosas distintas. No tanto qué es la espiritualidad afuera en el mundo, sino qué ha sido la espiritualidad para ti con todo lo que te ha pasado, con tus hijos, con tus abortos, con tus divorcios, con tus aciertos, con tus desaciertos, con todo. Como que agarra todo el paquete tuyo
¿sí? Luna nueva en Capricornio, casa 11. Dale forma, estructúrala, sextila Saturno allí y compártela con el mundo como eso, con la garantía de que lo viviste tú y tú sabes cuánto te costó, qué sacaste de ahí y qué no. Mensaje espiritual para Piscis ahí. Muy bien, pasamos por un mensaje de los 12 signos para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme a todos los que estuvieron acá en TikTok, en Instagram, en Facebook. Queda grabado en mi canal de YouTube, lo pueden repasar, va a quedar con sus respectivos tiempos. Gracias por sus mensajitos, gracias por esto. Nos vemos en clase a los que están suscritos en la membresía. Empezamos clase en 15 minuticos, 11:15, me dan un espacio ahí de 15 minuticos. 11:15 vamos a iniciar la clase el día de hoy. Los que todavía no se han suscrito a la membresía, bienvenidos, lo pueden hacer. Ahí en las redes sociales ustedes encuentran el link que los lleva directamente a la escuela y se suscriben a su membresía. Nos vemos ahora en clase. Gracias por su tiempo. Y a los que están en el taller de astrología financiera, nos vemos mañana también para estar hablando de todos estos temas. Y un abrazote. Gracias. Feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gracias.